Vamos a aprender cuáles son los elementos fundamentales de una base de datos. El elemento principal de una base de datos es la tabla. Una base de datos tendrá una o varias tablas y cada una de esas tablas va a tener una serie de elementos que son importantes definir bien, porque a partir de esa buena definición podemos elaborar o construir toda la arquitectura que va a tener la base de datos. Por lo tanto, nuestro cimiento y nuestra base va a ser las tablas. Una tabla está compuesta por campos y cada campo tiene un estilo definido, un tipo definido. ¿Cuáles son los principales? Ahí lo tenéis: número, texto, fecha, hora, sí, no, autonumeración, memo y demás. Cada uno de esos campos a su vez tiene una serie de propiedades que son específicas de cada uno de esos campos. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? Pues el tamaño del campo, formato, valor predeterminado, máscara de entrada, que veremos en posteriores tutoriales cómo se van definiendo y personalizando. Estas son las principales, pero hay más propiedades que iremos viendo. Una tabla tiene varios campos y esos campos están basados en una unidad de información. Es decir, si tenemos una base de datos con una tabla de los alumnos, está compuesta esa tabla por una serie de campos: el número de expediente, el nombre del alumno, la dirección, el número de teléfono, fecha de nacimiento y demás. Todos esos campos referidos al mismo estudiante es lo que se llama registro. Por lo tanto, una tabla puede tener 8 o 9 campos o 5, los que sea, y puede tener infinitos registros, ¿vale? A partir de las tablas lo que hacemos es elaborar consultas. Las consultas no son ni más ni menos que datos de una tabla que los estamos manejando, filtrando para que nos dé información. Hay dos tipos de consulta: una de selección, que son las básicas, que lo que hacemos es, a partir de una tabla, filtrar la información que nosotros queremos tener. Por ejemplo, de una tabla de clientes filtramos y obtenemos una consulta solo los clientes que son mujeres, o solo los clientes que son de la provincia de Murcia, o solo los clientes que tienen 18 años, cualquier criterio que tengamos de cualquier campo de la tabla de clientes. Y la otra tipo de consultas que tenemos son las consultas de acción. Este tipo de consultas lo que hace es modificar los datos que están en las tablas. Por ejemplo, eliminando datos que están en la tabla, o creando una nueva tabla a partir de la que teníamos ya existente, o bien actualizando datos de una tabla, por ejemplo, actualizando los precios de unos productos si tenemos una tabla con nuestros productos. Es decir, que modifican los datos que están en las tablas. A partir de las tablas y las consultas se crean lo que se llaman las relaciones. Las relaciones están establecidas bien entre tablas entre sí, bien entre consultas entre sí, bien entre tablas y consultas. ¿Por qué están las relaciones? Porque hay tablas que tienen campos en común y esos campos en común se pueden relacionar. Por ejemplo, si tengo una tabla con las facturas y tengo una tabla con los clientes, hay una relación. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener varias facturas. Por lo tanto, habrá campos en comunes y tenemos que ver si hay relación entre esos campos que hay en común. A partir de las tablas y las consultas se crean los formularios. Los formularios son diseños de pantalla para introducir datos o ver datos, de forma que sea más agradable a la vista. La ventaja que tiene introducir datos a partir de un formulario en vez de a partir de una tabla o de una consulta, aparte del propio comodidad visual, es también que podemos introducir botones de comando que hagan distintas acciones, cosa que en la tabla no podremos hacer. Además, cuando yo quiera imprimir los datos que están registrados en una tabla o están filtrados en una consulta y lo quiero hacer de manera que el diseño sea agradable a la vista y que los campos se vean bien, yo utilizaré informes. Pero estos informes siempre tienen que estar basados en una tabla o en una consulta. Cuando yo quiero automatizar acciones que se hacen de forma repetida en la base de datos, puedo crear lo que se llaman macros. Y estas macros están asociadas a
todos los elementos que tenemos creados en la base de datos. Entonces yo puedo hacer una macro que abra una tabla, que a su vez abra un formulario, que imprima un informe, que cierre una consulta. Puedo hacer con la macro un montón de acciones, prácticamente cualquier acción que a mí se me ocurra o conjunto de acciones que a mí se me ocurra de forma automática sin tener que hacerlas manualmente. Por ejemplo, yo estoy haciendo una base de datos para facturar y cuando veo la factura quiero imprimir 3 copias. Pues en vez de irme directamente, decir archivo, imprimir 3 copias y demás, lo puedo hacer a través de una macro. De tal manera que yo pulse sobre ese botón y automáticamente me imprima las 3 copias que quiero. Las macros serán lo último que yo diseñe de una base de datos una vez que haya creado todos los demás elementos. Por lo tanto, es primordial pararse a pensar cuáles son los elementos que yo voy a necesitar de la base de datos para comenzar a diseñarlos y no tener que ir borrando y rehaciendo los elementos que voy creando. Es preciso y fundamental pararse a definir bien cuántas tablas voy a necesitar, qué campos va a tener esas tablas, cada una de esas tablas, y qué propiedades va a tener cada uno de esos campos, para poder después trabajar sobre las consultas, formularios e informes.